Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señora consejera. Como usted, yo también comparezco por primera vez como representante de un grupo parlamentario en esta comisión. Después de escucharla y de tomar buena nota de muchas de las ideas, de las propuestas, de la línea de actuación de la consejería, me gusta siempre recordar, porque quizás a lo mejor por mi procedencia del mundo sindical, del mundo del trabajo, detrás de la aritmética, de los números, siempre están las personas, ¿no? El drama de muchas familias en Andalucía, de muchos hombres y mujeres, de mucha gente mayor, de muchos jóvenes, de no saber lo que es un empleo digno, de no saber lo que es un salario digno, de no llegar al final de mes. Yo quiero que esta comisión, que va a tocar quizá el principal problema con que los andaluces se levantan todos los días, ¿no?, de buscar un trabajo o de mejorar un trabajo, será también una comisión que tenga en cuenta que el empleo no es solamente una competencia de una consejería, es también una obligación de un gobierno andaluz, ¿no? Por tanto, yo creo que hay cierta transversalidad sobre el diseño de las políticas que hagamos en la Junta de Andalucía desde esta comisión. Yo creo que además nosotros tenemos, esta comisión y el Parlamento, una función fundamental, representar los intereses de la gente que nos ha votado. Y la gente que nos ha votado ahí fuera, pues no tiene trabajo, tiene mal trabajo, tiene un trabajo precario, tiene un trabajo en rotación permanente y tiene graves problemas para afrontar su día 30 de cada mes. Yo creo que políticas que tienen que ver con la agricultura, con el turismo, con la educación, con el medio ambiente, con Hacienda, con la economía, consejerías que tienen muchas cosas que decir en materia de empleo y sobre las que espero que esta consejera haga también esa labor de lobby dentro del gobierno para que esas políticas también lleguen a la gente. Es importante porque yo le he escuchado, y aunque tenía aquí una intervención preparada, le he escuchado algunas cosas que me suscitan algunas dudas, pero luego, si tengo ocasión al final de la intervención, se las comentaré y si es posible en la réplica, pues la comentamos. Nosotros tenemos un problema que son 800.000 personas sin trabajo en Andalucía y 1,5 millones de personas con un trabajo precario. Ese es el principal problema que tiene en este momento Andalucía. Un mercado laboral que se caracteriza fundamentalmente por una rotación brutal en los puestos de trabajo, por una temporalidad, si no la más alta, entre las más altas de Europa, y por un paro juvenil insostenible. Pero yo creo que no podemos hablar solamente de empleo, también tenemos que hablar un poco de economía y de cómo ha funcionado de manera ancestral, no solamente por la competencia o incompetencia de los gobiernos que le han precedido en la responsabilidad en Andalucía, también porque ancestralmente tenemos una economía extractiva que no es capaz de fijar el valor añadido de lo que se hace en la tierra, y eso incluye a la mano de obra. Hay 180.000 jóvenes con talento, universitarios, gente licenciada, trabajando, produciendo fuera de Andalucía, en el extranjero. Además, ese mundo de precariedad y temporalidad, de rotación y de desigualdad que se vive en Andalucía respecto de los indicadores de empleo del mercado de trabajo de otros territorios del Estado, si además eres mujer, es un desastre, señora consejera, es un desastre. Porque si es un desastre la situación del empleo en Andalucía, como seas mujer, estás perdida. Desigualdad, brecha salarial, trabajo precario, trabajo feminizado, etcétera. No hace falta que le diga, señora consejera, usted que tiene una experiencia y un bagaje profesional que viene de un mundo donde además me consta que ha perseguido ese fraude, la situación de fraude laboral en la que se encuentran cientos de miles de mujeres trabajando en los invernaderos en Almería, en los hoteles en Málaga o en la Fresa en Huelva. Las dos reformas laborales, no solamente la del PP, también la del PSOE, sembraron profusamente una situación que ha devenido en la receta mágica de los gobiernos del PSOE y del PP, que pensaban que cambiando el marco normativo laboral íbamos a solucionar los problemas del empleo. Pues no es verdad, no se han solucionado. De hecho, algunas situaciones de precariedad ya venían de atrás, incluso de antes de las reformas laborales. No lo digo yo, lo dice la OIT. Lo que es cierto es que la modificación de la normativa ha dejado excluida, fuera de convenio, sin regulación, despido barato, a cientos de miles de trabajadores y no ha solucionado el problema del empleo en Andalucía ni en este país. Andalucía crea empleo cuando el ciclo económico es positivo, pero cuando el ciclo económico es negativo, lo destruye con mucha más facilidad. La lectura que cualquier persona con un poco de interés en la materia podría deducir es que nuestro sistema productivo, nuestro sistema económico tiene raíces muy poco profundas y tiene muchas debilidades. Nosotros estamos con usted, señora consejera, dispuestos a combatir con toda la ilusión del mundo y a pelear conjuntamente con el gobierno andaluz por medidas que vengan a favorecer. Pero lo que no vamos a entregar son cheques en blanco. Es decir, nosotros no somos como el señor Garicano, que dice
que la Junta no tiene que intervenir en la economía, no tiene que participar en la economía. ¿Cómo que no tiene la Junta que intervenir en la economía? ¡Claro que sí! Cualquier administración pública debe de velar, y este Parlamento tiene esa misión, por el interés de los ciudadanos que se ven representados en nuestra Constitución y en nuestro Estatuto, por el derecho a que tengan un trabajo digno, una vivienda digna, una sanidad, una educación, unos servicios sociales dignos. Y como hay recursos para hacerlo, nuestra obligación es promoverlo. Claro que tenemos que intervenir en la economía, para evitar los desmanes, los despipotes y las situaciones de indefensión a las que se ven abocados muchas trabajadoras y muchos trabajadores en Andalucía. La economía andaluza, y esto es empleo, se sigue basando en sectores con muy poco valor añadido. Eso es un problema. Hace falta inversiones productivas y crear los mecanismos para que esas inversiones, como decía ayer el consejero de Economía, lleguen a esta tierra. Pero no de cualquier manera. A mí, y es una de las dudas que me ha suscitado, si quiere se la comento y me la aclara, ¿a qué se refería? Pues sobre esas nuevas fórmulas de intervención, o cuando ha dicho, por ejemplo, que las transiciones laborales han llegado para quedarse. Yo conozco gente en mi barrio que ha encadenado 12 contratos diferentes en un año. Yo no sé si eso son las transiciones laborales a las que se refiere la señora consejera, pero evidentemente una persona con una titulación universitaria que tenga que rotar de bar al comercio, a la tienda de ropa, a la zapatería o a la papelería para encadenar 80, 90 o 200 días de trabajo en un año, no es la mejor manera de favorecer políticas de conciliación para las mujeres, estabilidad en el empleo, arraigo en el territorio. Yo creo que no es solamente el marco normativo el que no es un obstáculo, en este momento es uno de los más flexibles de Europa en cuanto a la entrada y salida de los trabajadores al mercado de trabajo, es también la obligación de la administración pública de poner en marcha políticas que sean capaces de defender los intereses de todos los trabajadores, no solamente los intereses de los empleadores, también de los empleados. A mí me parece muy bien que se incentive la contratación, que se le den ayudas a las empresas, que se traten de fijar inversión en el territorio, pero no a cualquier precio, no a cualquier precio. Hemos pasado de vivir del ladrillo a vivir de la burbuja del turismo, que además es una burbuja, porque es un empleo volátil y muy condicionado, sometido a fuertes dosis de estacionalidad, como todos ustedes saben, ¿no? No solamente tenemos un problema de modelo productivo, también de marco normativo, como he dicho antes, y también de fraude. Yo utilizo una expresión, que me permitan los señores diputados y diputadas, si alguno es empresario en esta sala, pero yo distingo entre empresarios y empresaurios, aquellos que su único afán es ganar dinero, sin importarle las condiciones en las que están las plantillas. Yo creo que uno de los instrumentos, y usted ha hecho mención a potenciar los elementos de negociación colectiva en el ámbito del sistema de relaciones laborales en Andalucía, son importantes. Entre otras cosas porque las dos reformas laborales, sobre todo la segunda en este caso, se cargaron la negociación colectiva. Hay casi un 20% de trabajadores fuera de convenio, hay un montón de empresas que se han descolgado de los convenios colectivos, hemos perdido la ultraactividad de los convenios colectivos y además se está favoreciendo los convenios de empresas para aquilatarse un marco inferior de derechos de los trabajadores respecto de los convenios sectoriales. Por lo tanto, también tenemos ahí un problema y yo espero que la consejera de Empleo tome buena nota y efectivamente se impulse de verdad, que se pongan en marcha políticas que recuperen la capacidad de negociación de los trabajadores en el ámbito de las empresas. Además, la Junta, y yo creo que esto también es una cuestión para que usted la traslade al Consejo de Gobierno, porque no es solamente una competencia de su consejería, que lo será en la parte que le toque, que la contratación pública también tiene que estar sujeta a esos principios que permitan que las empresas que trabajen para la Junta o por encargo de la Junta cumplan unos criterios mínimos de garantía del empleo que facilitan. Y que los trabajadores y trabajadoras de esas empresas que limpian los colegios, porque ya no son personal laboral de la Junta, son empresas privadas, limpian los hospitales, hacen el mantenimiento, etcétera, o reciben la adjudicación para hacer un parque o construir una carretera, tengan a sus trabajadores en condiciones dignas y respetando los mínimos del convenio y las políticas de igualdad que permitan que la gente trabaje con dignidad, señora consejera. Esas adjudicaciones o esos contratos públicos que la Junta de Andalucía presta a terceros tienen que contar, como le he dicho, con esa garantía y volver a repasar algunas de las decisiones que se han tomado en otros momentos respecto de las políticas activas. Yo creo que hay que ser transparente, hay que ser eficaz y hay que ser honrado, no solamente parecerlo. Algunos de los instrumentos de las políticas activas de empleo que se han estado utilizando en estos años atrás
por parte del Gobierno que le ha precedido no han sido todo lo transparentes, todo lo eficaces y todo lo honrados que deberían haber sido. Es más, se han utilizado muchas veces más como instrumentos políticos que como instrumentos de promoción del empleo, como aparatos al servicio de los intereses de un partido que no como instrumentos al servicio de las instituciones y de los ciudadanos que se representan. Yo estoy muy de acuerdo con que efectivamente, no sé exactamente hacia qué propuesta la consejera tiene intención de llevar las políticas activas de empleo, me gustaría conocerlo en más detalle, pero creo que efectivamente se tienen que convertir en un instrumento real, de acuerdo con la agenda europea, para poner en marcha políticas activas de empleo en el conjunto de Andalucía. Autónomo. Yo creo que aquí también... Señor Molina, debe ir terminando. Debo ir terminando. Sí, bueno, pues vamos a intentarlo. Yo creo que aquí también tenemos quizá alguna visión diferente. Yo creo que, al menos a tenor de lo que he leído en los programas electorales de Ciudadanos y del Partido Popular y de lo que he escuchado en las líneas gruesas que ha trazado de la acción de gobierno de la Consejería. Yo creo que no podemos entrar en la dinámica de que cualquier persona que decida trabajar por su cuenta es un autónomo. Porque hay mucha gente que trabaja por su cuenta y no son autónomos, son falsos autónomos. Y son empresas que están uberizando la economía. Defender a los autónomos, y lo digo como lo siento, no es defender a Uber y Cabify como han hecho algunas administraciones públicas del color político del gobierno que se sienta en la Junta de Andalucía. Defender a los autónomos es defender también, frente a la agresiva competencia de las franquicias que vienen a instalarse en los centros de nuestras ciudades, desplazan al comercio tradicional y agotan la paciencia de muchos autónomos que intentan buscarse la vida. Defender a los autónomos es frenar las inversiones de los fondos buitres para que los alquileres se disparen de locales comerciales y también de viviendas en muchas ciudades andaluzas. ¿Eso es defender a los autónomos? Eso es realmente defender a los autónomos. Y yo espero que la consejera también aplique políticas reales sobre esto. Como tengo que terminar, me dejaré algunas cosillas para la réplica. Hay una parte importante que ha tocado la consejera y que a mí me gustaría también recordar. Ayer en Jerez murió un chaval de 32 años en una empresa que tenía 5 accidentes graves, 3 con resultado de muerte en los últimos años. 3 con resultado de muerte. No puede ser que una persona salga a currar y llegue la Guardia Civil a casa de la familia a darle una mala noticia. Yo creo que aquí también tenemos que hacer un esfuerzo todos. La consejería la primera. Tenemos competencia y lo que yo no sé si tenemos instrumentos eficaces, recursos humanos, recursos técnicos, recursos económicos, no solamente para las campañas de prevención, para las políticas de difusión de la normativa laboral, de la exigencia, sino también para que aquellas empresas que no ponen los EPI a disposición de los trabajadores, sus equipos de protección, o que reinciden gravemente, que pagar una multa por un accidente puede salir más barato, es como el que contamina, resulta que es más barato verter que poner la depuradora. Ahí hay que ser absolutamente inflexible, señora consejera. El índice de siniestrabilidad, yo tengo cifras diferentes, remonta, no baja, remonta. En el cómputo global tenemos más accidentes de trabajo. Y hay una combinación explosiva entre precariedad, temporalidad y medios de protección que genera muchas veces situaciones absolutamente inconfesables, ¿no? Y termino. No me gustaría terminar sin recordarle a la señora consejera que nosotros, siendo leales a la gente que ha apoyado un programa en el que defendemos la capacidad que tienen los gobiernos de poner freno y coto, la misma que tienen para fomentar que se creen empleo, que se invierta, que se generen condiciones para la inversión productiva, ese mismo mandato nos lleva también a decirle claramente a este gobierno andaluz que usted representa en la Consejería de Empleo que nosotros no vamos a aceptar en ningún caso un sistema de relaciones laborales que se gestione solamente al arbitrio de la iniciativa empresarial. Que está muy bien que queramos que vengan empresas, pero nosotros creemos que los trabajadores y trabajadoras juegan un papel determinante en ese marco de ponernos de acuerdo en la negociación desde la más micro, desde la pequeña empresa a la más grande. Y ese papel se le tienen que dar a las organizaciones de trabajadores en Andalucía. No lo olvide, señora consejera. Muchas gracias y disculpe, señor presidente, si me he extendido. Gracias, señor Molina. Ahora tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Ciudadanos la señora Moreno.